a Aarón. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, verso 14 al 16. Y la palabra del Señor dice: y la ira de Jehová se encendió contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él con su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. O sea, el que le iba a dar, transmitir las palabras a Aarón. Amén. Señor nos bendiga en esta mañana, mis amados. Serie Biografías, sermón número 3, biografía de Aarón. ¿Quién fue Aarón? Bueno, casi todos nosotros conocemos a Aarón, pero sus orígenes como que no siempre mencionamos de dónde o dónde nació. Bueno, Aarón fue el hermano mayor de Moisés y de Miriam o María, ¿ya? Nacido en Egipto durante el periodo de la opresión que tuvieron, 400 años de esclavitud en Egipto. Y en ese periodo de opresión nace entonces Aarón, y bueno, y también Moisés, bajo la opresión. Él proviene de la tribu de Leví. Aarón poseía una elocuencia y una facilidad de palabras natural. Recuerden ustedes que el pasaje que acabamos de leer es la respuesta que Dios le da ante la excusa que dio Moisés. Señor, es que yo no soy bueno para hablar, o soy tardo de habla, soy torpe de lengua. Y el Señor le dice: bueno, está Aarón, él te va a recibir cuando tú vayas de regreso allí a Egipto, él te va a recibir y entonces él hablará por ti. Entonces Aarón tenía una elocuencia natural de la que Moisés carecía, y Dios lo designó como el portavoz de Moisés ante Faraón y el pueblo de Israel. Aarón jugó un papel crucial, mis hermanos, en las negociaciones que Moisés constantemente hizo con Faraón. Recuerde usted que varias veces se presentaban a Faraón, y allí Aarón era el portavoz de los mensajes para la negociación de la liberación del pueblo israelita. Aarón fue también establecido como el primer sumo sacerdote de Israel, y a través de él fue fundado el sacerdocio aarónico, que perduraría por generaciones. Los descendientes de Aarón eran los sumos sacerdotes, es decir, el sacerdote mayor, el que entraba una vez al año a ministrar en el lugar santísimo y ofrecer expiación por los pecados. Y vamos en esta mañana, mis amados, a ver algunas lecciones importantes, y nos vamos a centrar en 3 desaciertos de Aarón, porque también los tuvo, como todos nosotros tenemos, a veces más de 3. 3 desaciertos y 3 aciertos de la vida de este gran hombre de Dios. El primero de ellos los voy a mencionar y luego vamos a entrar en las lecciones para nosotros. El primero de ellos, primer desacierto, Éxodo 32, cuando Aarón crea el becerro de oro. Presionado por el pueblo ante la demora de Moisés en el monte Sinaí, Moisés había subido al monte a buscar las tablas de la ley, ¿recuerdan ustedes? Y había estado 40 días allá, y el pueblo dijo: Moisés nos llega, ¿qué vamos a hacer? Y presionaron a Aarón: haznos dioses, porque ellos ya tenían la mentalidad egipcia del politeísmo. Y Aarón
desafortunadamente accedió a fundir oro para crear un ídolo, un becerro de oro que el pueblo adoró. Y cuando el pueblo estaba adorando, baja Moisés y ve todo lo que estaba sucediendo allí en esa oportunidad. Y esto constituyó una grave desobediencia al mandamiento de no tener dioses ajenos. Este es el primer desacierto. Aarón creó el becerro de oro y cedió ante la presión del pueblo. El segundo desacierto de Aarón, Números capítulo 12, encontramos allí no solamente él, sino su hermana Miriam o María, y ellos murmuraron contra Moisés. La bendita lengua suelta. Junto con su hermana María o Miriam, Aarón cuestionó la autoridad de Moisés y criticó su matrimonio con una mujer cusita. Cus quedaba en la región de Etiopía. Algunos estudiosos dicen que probablemente esta mujer cusita era una mujer de color afroamericano y que probablemente esa sea la crítica que le hicieron a Moisés. Y este es el segundo desacierto. Cayó en la murmuración contra el liderazgo de Moisés. Y la tercera, el tercer desacierto, Números capítulo 20, él participó en la incredulidad en Cades Barnea, en el límite de la tierra prometida. Ellos estaban allí, en el límite de la tierra prometida. Y él participó en la incredulidad en ese lugar. Aunque el relato se centra más en la acción de Moisés de golpear la peña, porque Dios le dijo, háblale a la roca, y Moisés ya estaba todo fastidiado. Y aunque el relato se centra en la acción de Moisés, Aarón también participó en esa incredulidad junto a Moisés. Compartió la incredulidad del pueblo que llevó a la exclusión de la tierra prometida. No solamente Moisés no entró a la tierra prometida, sino que tampoco entró Aarón. 3 desaciertos. Se dejó presionar por el pueblo para hacer el ídolo, el becerro de oro. Segundo, participó en la murmuración contra el liderazgo de Moisés. Y tercero, participó en la incredulidad cuando Dios le dijo a Moisés que debía hablarle a la roca, y Moisés golpea a la roca. En ese acontecimiento, Números 20. Ahora, no nos vamos a quedar en los desaciertos. También tuvo grandes logros. El primer logro que podemos destacar en en Aarón, Éxodo 4:16, ser el portavoz de Moisés. Su habilidad para hablar en público fue esencial para comunicar el mensaje de Dios al faraón. Recuerde que Moisés no quería, estaba nervioso. Señor, soy torpe de lengua. Probablemente era tartamudo, probablemente no. Y el ministerio o la vida de Aarón fue esencial para comunicar el mensaje de Dios a Faraón y al pueblo, especialmente al inicio de esta misión de liberación. El segundo acierto de Aarón, Éxodo 28 y 29, donde se establece el sacerdocio levítico. Y él fue consagrado como el primer sumo sacerdote. Y a través de él se instituye entonces el sacerdocio levítico y proveyó un ministerio o un sistema de mediación y culto entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, su vida fue crucial en la ministración de la presencia de Dios. Como sacerdote, recuerde usted, tenía la responsabilidad de ministrar a Dios delante del pueblo, o representaba al pueblo delante de Dios, pero a la vez representaba a Dios delante del pueblo. Y el tercer acierto que nosotros vemos es Éxodo 24, el rol en las primeras celebraciones de culto, de los ritos de adoración delante del Señor. Aarón participó activamente en los primeros actos de adoración y confirmación del pacto entre Dios
e Israel. Fue una pieza clave del culto, de la celebración a Dios. Y vamos en esta mañana entonces a sumergirnos o a imbuirnos en algunas lecciones relevantes que nosotros extraemos de la vida de este hombre. Por eso que el tema que lleva este sermón es entre las luces y sombras de Aarón. ¿Quién no tiene luces y sombras? Todos nosotros vivimos entre las luces y las sombras. Tenemos un lado A, un lado B, con el cual vamos a tener que luchar hasta cuando el Señor venga por nosotros. Una vida espiritual y una vida carnal que se oponen. Y así en la vida de Aarón también se manifestó entonces entre las luces y las sombras. Y por eso que centramos esta palabra en este personaje bíblico complejo, como lo fue Aarón, hermano de Moisés, y que vivió en un periodo crucial de la historia, la transición de la esclavitud, 400 años, a la libertad, a la toma de la tierra prometida. Fue testigo de milagros asombrosos. Desde las plagas sobre Egipto hasta la apertura del Mar Rojo. Recibió un alto honor al ser el primer sumo sacerdote de Israel, pero también su vida estuvo marcada por algunos desaciertos que ya acabo de mencionar. Y vamos a explorar entonces las luces y sombras y buscaremos lecciones prácticas para nosotros el día de hoy. Primero vamos a ver 3 lecciones de los desaciertos de la vida de Aarón. Primera lección de desacierto es que él, ¿qué es lo que ocurrió con Aarón? Se dejó manipular por el pueblo para construir el becerro de oro. Bueno, la primera lección que aprendemos de ese acto, de esa actitud de Aarón es que dejarse manipular por la gente. La presión del mundo, la presión de aquellos que nos rodean, hermanos amados, no justifica la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? No justifica la desobediencia. Así que si usted y yo en nuestra vida, al igual que Aarón, estamos viviendo presionados por el entorno, por la sociedad que vivimos, no, es que el mundo está así, es malo, es que fue más fuerte, no es justificación. Aarón se dejó manipular por el pueblo. Y esta lección nos habla, hermano, que la presión del mundo, la presión de la sociedad, de aquellos que nos rodean, nunca justificará nuestra desobediencia. Éxodo 32, verso 22 al 24 dice: y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Le dice a Moisés: tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esa es la excusa que dio Aarón a Moisés cuando estaban allí adorando el becerro de oro. Y yo le respondí, Aarón está justificando, yo le respondí al pueblo: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro por arte de magia. Cuando Moisés tardó, mis amados, de descender del monte Sinaí, el pueblo se impacientó y presionó a Aarón para que les hiciera dioses que les guiaran. A pesar del liderazgo, del conocimiento de la ley de Dios que tenía Aarón también, él cedió a la presión popular. No siempre el pueblo tiene la razón. No siempre la sociedad tiene la razón. No siempre los supuestos amigos de a nuestro alrededor tienen la razón. Desafortunadamente él fundió el oro para hacer el becerro. Y la excusa que presentó a Moisés fue evasiva. Trató de minimizar su responsabilidad. No, es que el pueblo, es como un poquito lo que hizo Adán cuando el Señor le dice: Adán, ¿qué has hecho? Es que la mujer que me diste. Él trató de minimizar su responsabilidad. Entonces, mis amados, la primera lección nos enseña que la presión del grupo
de los amigos o el deseo de complacer a otros nunca pueden justificar nuestra desobediencia a Dios. No puede ser, mis hermanos. No puede ser. Imagínense ustedes un joven, una señorita, cristiano, hijo de Dios, en un lugar de trabajo o en el colegio o en la universidad, donde las conversaciones a menudo se tornan en chismes, en críticas destructivas. Y este cristiano, hombre o mujer, ¿cierto?, siente la presión de participar para no sentirse excluido. Sin embargo, la palabra del Señor nos llama a edificar con nuestras palabras. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que ceder a la presión y participar en murmuración es desobedecer a Dios, tal como Aarón desobedeció al ceder ante la presión del pueblo. Haznos dioses, y Aarón le hizo un becerro de oro. ¿Qué debemos hacer entonces, mis amados? Debemos cultivar convicción personal en nuestra vida. Por eso que a nuestros hijos debemos enseñarles convicciones claras desde pequeños, que ellos son hijos de Dios, que ellos son distintos, son diferentes. Debemos fundamentar nuestras decisiones en la palabra de Dios, no en la opinión popular. No, es que la gente dice en el colegio, no, es que mis amigos, todos dicen, todos hacen eso. No, pero es que no es así. Debemos enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos debemos estar dispuestos a ir contra la corriente si es necesario para agradar a Dios. Debemos buscar el temor de Dios por encima del temor hacia los hombres. Debemos recordar que nuestra primera lealtad es con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que su aprobación es más importante que la aprobación de cualquier amiguito o amiguita. La aprobación de Dios es mucho más importante. Esta es la primera lección. Segunda lección de desacierto: la envidia y el orgullo que tuvo Aarón y su hermana María. Eso desencadenaron ¿en qué? En división. Números 12, versículos 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y le dijeron, y esa fue la excusa nomás, hermano. Usaron la excusa criticando a la mujer cusita. Y después venía el golpe de gracia, verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ellos ya habían dado palabra de Dios. María había profetizado. O sea, no es que Moisés era el único que tenía la posibilidad o había sido usado para hablar alguna palabra de Dios. Ellos también lo habían hecho. Es más, Aarón era el portavoz de la palabra de Dios. María también había profetizado. Lo que ellos estaban aquí insinuando, hermanos, era la envidia del liderazgo de Moisés. O sea, él solamente, si todos hablamos la palabra de Dios, ¿por qué él tiene que ser el líder? Entonces, ese era el meollo del asunto. El tema de la esposa de Moisés, eso fue una mera excusa. Entonces Aarón, junto con su hermana María, murmuró contra Moisés, aparentemente celoso por la posición única de liderazgo y posiblemente prejuicios contra su esposa. Otros sugieren, porque no está muy claro, que probablemente, como Moisés vivió tantos años, probablemente Moisés, su esposa se murió. Recuerde que la esposa se llamaba Séfora. Probablemente Séfora había muerto y Moisés se había vuelto a casar. Y tomó por mujer a una mujer cusita que tenía piel negra y que probablemente esa sea la crítica. Pero no hay claridad, no hay convicción acerca de eso. El tema era la envidia y el orgullo que tenían en el corazón. Raíces de amargura,
Y este es el problema que muchas veces sucede, mis amados hermanos. ¿Ya? Los celos, las envidias. ¿Por qué él no más? ¿Por qué ella no más? Y resulta que Dios no a todo le da el liderazgo, no a todo le da la capacidad de ir al frente, porque es un llamado del Señor. Nótese que al final del verso 2, cuando hace la segunda pregunta, dice: ¿no ha hablado también por nosotros? Y finalmente, ¿qué dice? Y ¿está ahí o no? Y lo oyó Jehová. Así que cuando de pronto nos levantamos a criticar, a señalar, a murmurar contra quienes nos presiden, el Señor está escuchando. Cuidado con lo que escuchamos. Aarón y María o Miriam murmuraron: oye, si nosotros también predicamos, ¿por qué no podemos también ser pastores allí? Si también estamos predicando. Es lo que muchas veces sucede, hermano. Sucede en nuestro medio, en la iglesia. ¿Qué debemos hacer frente a eso? Practicar la humildad, el contentamiento. Es como en una iglesia local. Hay dos líderes, uno de ellos recibe reconocimiento por un ministerio exitoso y el otro, en lugar de alegrarse por el éxito del otro, siente envidia, comienza a criticar. Y esto crea tensión en la iglesia, división, sobre todo cuando se va a buscar aliados y les dice: oye, y contamina y divide, obstaculiza la obra de Dios. Tal como la murmuración de Aarón y María, desafiando el liderazgo de Moisés en un momento crítico, hermano. Por eso que debemos practicar la humildad, el contentamiento, reconocer los dones y el llamado de los demás. Cuando al otro le va bien, gloria a Dios. Cuando el otro está recibiendo de parte del Señor una respuesta, una confirmación, gloria a Dios. Me alegro por el éxito de mis hermanos en Cristo. Me alegro por el éxito de los pastores, los consiervos, en el caso nuestro como pastores. Debemos entender que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel importante. No todos somos iguales. Todos somos distintos y todos somos importantes para Dios. Debemos pedirle al Señor la capacidad de honrar y apoyar el liderazgo establecido por Dios. Orar por nuestros líderes antes de criticar. Trabajar en unidad, reconocer que su autoridad proviene de Dios, nos guste o no nos guste, resolver los desacuerdos de manera privada y respetuosa. Si hay algo que corregir o que sugerir o hacer alguna observación en privado, no hacer como que todo está bien, hermano, y de pronto, ¡pum!, explotar. Eso no es sano, eso no es bueno para la obra del Señor. La tercera lección del desacierto de Aarón es la incredulidad. Cuando en Números 20 Dios mandó a Moisés hablarle a la roca, la acción de Moisés al golpear la peña, reflejando incredulidad del pueblo y de los líderes. Dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo. ¿Se imagina que empiece un sermón como lo partió diciendo Moisés? Oíd ahora, rebeldes. ¿Cuántos rebeldes hay en esta mañana? Moisés lo hizo así. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Yo no sé si las bestias literales o los rebeldes. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, nótese lo que les dice a los dos: por cuanto no creísteis en mí.
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fue para los dos. Generalmente decimos Moisés. No, fue para los dos. Porque no creísteis. Porque debía hablarle. Y ellos, que eran los encargados, ¿cierto?, de dirigir, habían visto la mano del Señor, hermano, de manera tremenda, los milagros, las plagas y todo lo que Dios hizo. Y cuando Dios le dice, háblale, claro, a veces Dios nos da órdenes que pareciera ser a nuestra mente, a nuestro intelecto, que son locuras. Que son locuras, ¿cierto? No compre esa bañera, es otra. El carro, no, el tráiler, no es ese, no, y ahí vamos a comprar el tráiler. Es un chiste de ayer del retiro de matrimonio. Entonces, en Cades Barnea, ante la queja del pueblo por la falta de agua, Dios instruyó a Moisés a hablarle a la peña para que diera agua. Sin embargo, frustrado y reflejando la incredulidad del pueblo, y probablemente compartida por Aarón, Moisés golpeó la peña 2 veces. Y esta desobediencia nacida de la incredulidad, esto es crucial, mi hermano. Esta desobediencia nacida de la incredulidad en el poder de Dios para proveer con una simple palabra, resultó en que ni Moisés ni Aarón pudieran entrar en la tierra prometida. Como lo señala Hebreos capítulo 4, no entraron en el reposo. Wow, ¿cuántos de nosotros no estamos viviendo en el reposo de Dios por la incredulidad? No, si yo no. No, es con el otro, con el de allá, pero menos conmigo. No creo que Dios haga. Y esto nos enseña, mis amados, que la incredulidad, incluso en aquellos que han caminado cerca de Dios, en aquellos que han visto milagros maravillosos en sus propias vidas, han sido testigos de sus maravillas y tienen un corazón incrédulo, trae consecuencias. Por eso Hebreos capítulo 3, hay todo un capítulo para señalar a los israelitas. En Números capítulo 14, 15, cuando ellos fueron desobedientes al mandar a los 12 testigos, ¿se acuerdan? Allí a los 12 espías. Y ellos fueron incrédulos. Y Hebreos capítulo 3 señala, ojo, dice, ojo, miren, no vayan a caer en semejante incredulidad. No sigan el mismo camino como los israelitas que me probaron, vieron mis obras 40 años y divagaron en su corazón. Así que, mis amados, esto es como el testimonio o la vida de un cristiano que ha experimentado la fidelidad de Dios en muchas ocasiones, pero ante una nueva dificultad de salud financiera, duda que Dios pueda proveer nuevamente, que Dios pueda volver a sanar. Y gloria al Señor por el testimonio de Rosita, porque ante exámenes negativos de nuestro hermano Tomás, aquí estamos y seguimos confiando y seguimos creyendo. Esa es la fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este cristiano, o nosotros como cristianos, debemos permanecer creyendo. Aarón no confió plenamente en la instrucción de Dios en ese momento crucial. Y nuestra falta de fe, mis amados, puede limitar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si usted no lo cree, hermano, difícilmente Dios lo hará. Si tú no lo crees, no lo hago, dice Dios. Y estamos amurrados en la última, perdone, no le hablo a los de la última banca, pero es como, estamos amurrados en el rincón, como los niños. Así, cuando éramos niños nos amurrábamos, no, nos apartamos haciendo pucherito, como decimos en Chile. Amurrado. No, mi hermano. Dios es padre y no es mal enseñador. Dios corrige a sus hijos. Así que, ¿qué debemos hacer? Cultivar una fe activa.
una fe práctica, una fe no solamente nominal de labios. Debemos pedirle al Señor la capacidad para enfrentar las pruebas y desafíos con una firme convicción. Si Dios lo hizo ayer, si Dios lo hizo con el de más allá, también lo puede hacer conmigo. Tiene que creerlo, hermano. Si usted no lo cree, hermano, yo no le puedo ayudar, ni Dios tampoco. Porque Dios es fiel a sus promesas. Él tiene el poder de actuar en cualquier situación. Así que el Señor guarde nuestro corazón de la queja. Son las piedras, hermano, que estorban el mover de Dios. La queja, la duda, la amargura. Es basura que está allí, hermano, estorbando el fluir del río de Dios. Estanca las aguas de nuestra vida. Y usted sabe lo que pasa con las aguas estancadas. Al poco andar, a los pocos días, ¿qué sucede? Comienza a salir mal olor. Y a veces, hermano, como cristiano, nuestro corazón está de mal olor. ¿Por qué? Porque las aguas se han estancado a causa de la basura, de la incredulidad. Las ramas esas que están allí haciendo un dique y no permiten que el fluir de Dios, hermano, las aguas del río de Dios fluyan como ríos de agua viva. No es problema de Dios, es problema de nosotros. Él quiere hacerlo. Dios quiere obrar. Dios quiere manifestar su gracia en cada uno de nosotros. Dios no tiene hijos predilectos. Todos somos hijos del Señor. Y Dios en su amor perfecto e infinito nos ama a todos por igual. Así que en esta mañana el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe en el presente y en el futuro. Esas son las 3 lecciones de los desaciertos que aprendemos de la vida de Aarón. Y ahora 3 lecciones de los aciertos y logros que tuvo Aarón y que nosotros somos llamados a imitar. Primero, dijimos que Aarón tenía elocuencia para hablar. Por lo tanto, la primera lección es debemos pedirle al Señor elocuencia, pero no, hermano, esa elocuencia desde el punto de vista del mundo, ¿cierto? De creernos algo, sino que la elocuencia es acerca de la capacidad de proclamar el mensaje de Dios de manera clara. Donde quiera que vayamos tenemos esa elocuencia, tenemos esa capacidad de testificar del amor de Dios. Éxodo 4:16. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces Dios reconoció la habilidad de Aarón para hablar claramente y lo designó como el portavoz de Moisés. Su don de la palabra fue puesto al servicio del plan redentor de Dios. Todos nosotros tenemos la capacidad de hablar. Algunos dicen, no, es que me cuesta hablar. Bueno, pidámosle al Señor la gracia, la elocuencia, la capacidad de testificar del amor de Dios, de comunicar el plan redentor. Aarón se dejó usar por Dios. Y esto nos enseña que cualquier talento o habilidad que poseamos debe ser utilizada para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. La elocuencia en particular es un don poderoso para proclamar las buenas nuevas de salvación y enseñar la verdad bíblica. Debemos aprovechar todas las instancias para contar las maravillas del Señor. ¿Se acuerda la declaración de Jesús cuando dice, si ustedes callan, las piedras hablarán? Qué lindo es que si nosotros nos creemos una piedra, bueno, Señor, yo como piedra, hazme hablar. Así que identifiquemos, desarrollemos los dones comunicativos, el habla, el escribir, cualquier otra forma de expresión. Debemos buscar las maneras de mejorar estas habilidades. Es como cuando se nos pasa o se nos da la oportunidad la primera vez de subir al púlpito. ¿Cuántos recuerdan esa instancia? Todos temerosos, con vergüenza, no nos salía la palabra, se nos secaba la boca, nos transpirábamos enteros, ¿cierto? Estábamos allí. Y claro, a medida que vamos siendo usados por el Señor nos va dando más gracia, más capacidad, más elocuencia, más facilidad. No es que nos da lo mismo, no, es el Señor en nosotros. Así que busquemos las oportunidades para compartir el Evangelio, edificar a otros con nuestras palabras.
ser intencionales cómo usamos el lenguaje para animar, para enseñar, para confrontar con amor a aquel que está errado, equivocado y que necesita una palabra de dirección. Por supuesto, siempre basados en la palabra de Dios. Segunda lección de los aciertos. Aarón fue el primero en el servicio sacerdotal. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Bueno, el servicio sacerdotal y liderazgo son llamados al ministerio para bendecir, para mediar en favor de otros. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel. O sea, fueron escogidos para tal, para que sean mis sacerdotes: a Aarón, a Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, el establecimiento del sacerdocio arónico fue un acto divino que proveyó un sistema para que el pueblo de Israel se acercara a Dios a través de sacrificio, a través de ofrendas, y como Aarón, como el primer mediador. Eso es lo que significa un sacerdote, un mediador. En el antiguo pacto era así. Entonces el pueblo de Israel era representado en la persona de Aarón y sus descendientes para ministrar. Pero bajo el nuevo pacto la Biblia dice que todos somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados, al igual que Aarón, a ser sacerdotes, es decir, mediadores, como Pablo lo diría en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. O sea, ese es el mensaje de un embajador de Cristo, un mediador que está en favor de la gente, del pueblo, de la iglesia, del mundo. Así que esto nos enseña que el liderazgo en la iglesia es un llamado al servicio, a la mediación, a facilitar el encuentro entre Dios y su pueblo. Por eso que nuestras acciones, nuestro hablar, nuestra comunicación con la iglesia, con los hermanos o con el mundo, siempre debe ser para edificar. Porque como somos sacerdotes para Dios, entonces tenemos la responsabilidad de acercar a la gente al Señor y no de dividir, y no de dañar, y no de contaminar a otro. Así que todos nosotros hemos sido llamados a ser mediadores, como lo fue Aarón. Mediar para que nuestro entorno, familia, amigos, conocidos, puedan acercarse a Dios. Como mediadores también tenemos la responsabilidad de interceder por otros. Así como el sumo sacerdote intercedía por Israel, los líderes, cada creyente debemos tomar la responsabilidad de orar los unos por los otros por las necesidades de la iglesia local y la iglesia universal. Amén. Esa es nuestra labor de sacerdocio. Y última lección que nosotros vemos es que Aarón fue designado como sacerdote para participar activamente en la adoración. Por eso que hoy tuvimos un culto especial, distinto, con alabanzas, ¿cierto? Lentas. Todas las alabanzas son de adoración, pero lentas ¿para qué? Para estar tranquilo, para romper los esquemas. Éxodo 24:1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Aarón fue llamado a participar en los momentos claves de adoración, la confirmación del pacto con Dios. La presencia de Aarón activa y su participación activa junto con otros líderes
ayudaron a consolidar esa relación de pacto entre Dios e Israel. Y así cada uno de nosotros también, mis amados hermanos, debemos participar activamente en la adoración. Debemos saber a quién adoramos. Por eso que, hermanos, es importante en los momentos del devocional nosotros tengamos presente a quién adoramos. ¿Quién está aquí? No solamente nosotros lo que nos vemos, está el Señor aquí. Nos enseña la importancia de involucrarnos. En la vida de la iglesia, en la adoración congregacional, en participar de las reuniones, de las instancias que tan bien nos hace, como el retiro que tuvimos ayer de matrimonio, tan bien nos hace estar juntos. El ministerio femenino, los viernes, los jóvenes y así como siempre decimos. Oportunidades de ministrar al Señor como Aarón lo fue, dedicado para adorar. Y bueno, nosotros, dice la Escritura, cuando Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana, el Padre, ¿qué anda buscando? Adoradores que le adoren, sí, pero en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Así que pensemos en un miembro de la iglesia que asiste regularmente a los cultos, participa en la Santa Cena, se involucra en la lectura bíblica, en la oración comunitaria, tiene una participación activa, y esa participación no solo le beneficia espiritualmente o nos beneficia espiritualmente, sino que también bendice y edifica a toda la iglesia. Por lo tanto, cada oportunidad que tenemos aquí de ministrar, ya sea el domingo o los jueves que tenemos por Zoom, bueno, es una oportunidad de edificar, una oportunidad para bendecir, una oportunidad para marcar un referente. Estamos frente a un Dios vivo, real, que merece honor y merece gloria. Y como sacerdotes, al igual que Aarón, no con el mismo oficio, porque eso lo cumplió Cristo en la cruz del Calvario, nuestra mediación es distinta. Al igual que en nuestro sacerdocio, debemos priorizar entonces la asistencia, la participación activa cuando somos convocados, porque somos sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿dónde deben ministrar? Allí en el templo. Aunque Dios está en todo lugar, sí, pero aquí la iglesia es el templo de Dios, los creyentes. Entonces debemos reconocer la importancia de la comunión con otros creyentes, de la adoración congregacional. Yo sé que todos nosotros podemos poner música en la casa y cantamos y todo lo podemos hacer, pero eso no es excusa para privarnos de la comunión. Porque cuando estamos juntos, Dios envía bendición y vida eterna. Así que debemos buscar manera de servir, de contribuir, de ministrar al Señor. No ser meros espectadores, mis amados, sino involucrarnos activamente en la vida de la iglesia. Así que, mis amados, tenemos un desafío en esta mañana. Vimos 3 lecciones de los desaciertos, obviamente que no debemos hacer, pero 3 lecciones también importantes de la vida de Aarón. La vida de Aarón es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y potencialidades. Vemos la facilidad con la que podemos ceder a la presión, que es lo que hizo Aarón con el becerro de oro. O podemos ser consumidos por la envidia, como cayó Aarón y su hermana María. O caer en la incredulidad cuando golpearon la roca. Incluso después de haber experimentado la gracia de Dios. Los desaciertos de Aarón nos llaman al arrepentimiento, a reconocer nuestras propias debilidades y a buscar la fortaleza de Dios para vencerlas. Dios está aquí en esta mañana para ayudarnos a derribar toda fortaleza, todo patrón de conducta equivocado. Al mismo tiempo vemos a Aarón, un hombre llamado al servicio, los aciertos de él, dotado de habilidades para comunicar el mensaje de Dios y establecido para mediar entre Dios y su pueblo,
Por lo tanto, sus logros también nos inspiran a usar nuestros propios dones, aquellos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. No son para guardarlos, como el siervo negligente en la parábola de los talentos. Muchos el día de hoy están guardando los dones y son de Dios. Entonces, Aarón nos desafía a usar los dones. Nos desafía a bendecir al pueblo para la gloria de Dios, a servir con humildad, a participar activamente en la vida de la iglesia. Así que en esta mañana hago un llamado a nuestra congregación, incluyéndome. Examinemos nuestros corazones. Y le pido que desde ya tengamos una actitud de meditación, de reflexión. ¿En qué área de nuestras vidas nos vemos reflejados en los errores de Aarón? ¿Hemos cedido a la presión popular en contra de la voluntad de Dios? ¿Hemos permitido que la envidia o el orgullo causen divisiones en nuestras relaciones interpersonales? O a lo mejor nuestro corazón se ha llenado de duda, de incredulidad, desconfiando del poder y la fidelidad de Dios. Si es así, hoy es el día de buscar a Dios, el perdón de Dios, comprometernos a vivir de una manera que le agrade. ¿Estamos utilizando los dones y talentos para el reino de Dios, como lo hizo Aarón? ¿Estamos sirviendo con humildad, reconociendo que todo lo bueno que podemos hacer es solo gracias a Dios? ¿Estamos participando activamente de la obra de Dios? Así que, mis amados, hoy es el día de renovar nuestro compromiso para ser siervos fieles, que es lo que espera Dios de nosotros. Utilicemos todo lo que Dios nos ha dado para su gloria. Les invito en esta mañana a ponerse en pie. Y si alguien quiere pasar al altar, bien puede hacerlo. Para decirle: Señor, perdón, cuando mi corazón se ha llenado de duda, de incredulidad. Señor, aquí estamos delante de ti. Te necesitamos, Señor. La vida de Aarón, Señor, nos ha hablado y también nos ha puesto en descubierto delante de ti lo que nos falta, la precariedad que puede haber en nuestros corazones, el orgullo, la envidia, la duda, la incredulidad. Señor, derriba toda fortaleza. Quita de nuestros labios la queja, Señor. Quita de nuestros labios las raíces de amargura. Danos un corazón limpio, Señor. Porque sin duda hemos visto tu fidelidad tantas veces en el pasado, Señor, y hemos cedido a la queja, hemos cedido a la tentación, Dios, de la incredulidad, y resulta que no nos dimos cuenta y nuestro corazón está como aquella hiedra que envuelve, Señor, un árbol y lo llena, Dios, de parásitos y lo hace infructuoso. Así muchas veces nosotros. Señor, ahora, a través de tu Espíritu Santo, ven y poda nuestras vidas de toda rama infestada de nuestro corazón. Porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Trabaja, Señor, en nuestras áreas débiles. Perfecciona nuestra vida de fe. Aumentanos la fe, Señor. Lleva nuestra fe a un nivel mucho más alto.
Permítenos, Señor, ser de aquellos que edifican reinos. Permítenos ser de aquellos que ponen en fuga a ejércitos extranjeros como lo hicieron los héroes de la fe. Para nosotros no es literal, nadie nos persigue literalmente, pero aquellos ejércitos que vienen a nuestra mente, la duda, la inseguridad, la queja, la incertidumbre, son ejércitos que probablemente nos han acosado en estos días. Destrúyelos, Señor. Edifica nuestra vida. Llévanos a experimentar un poder mayor cada día. Que esta leve tribulación momentánea que estemos experimentando produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como lo dijo el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice es una leve tribulación momentánea. Danos fe, danos perseverancia. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, cuando a veces nos sustraemos de tu iglesia. Perdónanos, Señor, cuando no utilizamos el potencial que has puesto en nuestras manos para edificar a otros, como el sacerdocio era para bendecir, era para ministrar, era para edificar. Así también nosotros hemos recibido este sacerdocio universal para ministrar delante de ti, pero también para bendecir a la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.